Este episodio es patrocinado por Grupo Marketing Activo, generadores de ideas disruptivas potenciando el crecimiento de tu empresa. Bienvenido, esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un super crack de los eventos. Universo Expositor, con José Martínez. Amigos, estamos hoy nuevamente en un episodio más de Universo Expositor y hoy tenemos a Laura Barrera. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Pues muchísimas gracias, Laura, la verdad, la atención de poder estar en este programa y conocerte un poquito más. Laura tiene ya más de 25 años en este bello y hermoso industria de las exposiciones y los congresos, Laura, y no solo eso, sino que tiene una experiencia enorme en eventos de los más representativos y hoy lo vamos a platicar poco a poco. Pues Laura, bienvenida, y antes que nada me gustaría, como comenzamos con todos los de la industria, pues queremos saber un poquito más de ellos, que nos comentes sobre tu infancia, dónde naciste, cómo fue, qué recuerdas, cómo fue esa infancia de Laura Barrera. Nací aquí en la Ciudad de México y yo lo recuerdo como una infancia feliz. Todavía nos tocó la época que comíamos y salíamos a las calles antes de las tareas incluso, o a veces los más estudiosos tareas y luego a la calle. Y bueno, era estar, ya sabes, jugando bote pateado y con los patines, sí, las patinetas, stop. Entonces, sí era de que hasta que, ya sabes, la mamá salía a gritarte que ya te metieras, estábamos felices. Entonces fue una infancia muy feliz. La verdad es que no recuerdo nada así complicado ni nada de esos momentos que solo disfrutas, la primaria, los amigos, los vecinos. Y bueno, yo creo que desde siempre uno ya es como creativo y como que ya traes tu propio perfil, ¿no? Entonces yo era maestra de mi escuela, entonces tenía todos mis muñecos y era un trabajal peor que el de las tareas porque les dejaba mucha tarea y luego yo tenía que hacer las 10 tareas para yo revisárselas, ¿no? Ay, no. Y sí, de pegar sopitas y hacer letras, entonces, pero siempre era yo la maestra. Entonces, padre, la verdad que una infancia muy divertida. Oye, y entonces después tú estudias administración, pero de alguna manera te vas acercando hacia el área de eventos. ¿Cómo son tus inicios en esa área? Sí, fue un poco al revésado, porque digamos que después de la prepa yo empecé a trabajar, yo fui en el CCH Sur, y después estuve trabajando un rato y me fui a Estados Unidos a estudiar, bueno, a acompañar a mi hermana que estaba viviendo allá, y aproveché para estudiar inglés, básicamente, y regresando empecé a trabajar en una empresa que era satelital, redes vía satélite. Sí. Entonces me tocó estar en el área de mercadotecnia. Ajá. Mi jefe era el director de ventas y mercadotecnia. Yo estaba súper jovencita y entonces más bien ahí fue al revés. Primero empecé a trabajar en mercadotecnia y después precisamente dije me conviene estudiar administración y tener un poco los dos complementos, porque ya trabajaba en el área de marketing. Y también estuve en ese momento, fue cuando estuve en el TEC de Monterrey estudiando mercadotecnia y desarrollo de negocios. Y después la carrera, entonces mi vida fue al revésada ahí. Y fue cuando yo conocí Expocom, porque justo una empresa de comunicaciones satelitales, éramos expositores y nos tocó participar, fíjate, en el 94 en el Camino Real. Ahí eran las expos, no sé si te acuerdas, y 95 íbamos a estar en el World Trade Center, que estaba Gabriel Covarrubias de director, y fue el que nos contó que había un manto acuífero y que no iban a poder inaugurar cuando lo tenían planeado, y nos tuvimos que ir al Palacio de los Deportes en 1995 con Expocom, y ahí fue justo cuando me invitan a ser parte de J. Kraus, y dije, bueno, va, perfecto, y la Expocom 96, que ya la hicimos en el World Trade Center, ya era yo parte del equipo. Y no sabes, era así como de verdad
pues valentía de juventud, y tú sabes que hace 25 años no es que había 1000 expertos en expos, entonces todos nos íbamos formando en esos procesos. A mí me tocó ser parte de J. Kraus, que en ese momento pues ya tenía muy buenos lineamientos internacionales. El papá del señor Ned Kraus es el que organizaba los pabellones del país, de Estados Unidos, en estas ferias mundiales. Entonces él ya traía como mucho know-how y mucho de eso se fue implementando. Tú sabes que Expocom tuvo una red muy fuerte a nivel internacional, que había Expocom Argentina, Colombia, Madrid, Japón, Rusia, China y México. Entonces fue una experiencia muy padre y muy de gran aprendizaje, porque pude estar en prácticamente, bueno, no estuve en la de China ni en la de Rusia, pero en todas las demás sí, y fue muchísimo, bueno, hubo hasta en Italia, muy buen aprendizaje de otras culturas, de cómo hacemos los eventos, porque íbamos como staff a todas y aprendimos. Para mí Expocom fue un gran evento, fue una gran escuela y también fue un evento muy generoso que me permitió seguir creciendo, seguir estudiando. Fue muy interesante esa época. Estuve casi 8 o 9 años. Sí, y la verdad es que Expocom como tal es una de las ferias íconos a nivel internacional en lo que respecta a lo que era la internacionalización, como bien lo platicas, Laura. Bueno, entonces, claro, porque si recordamos, Expocom fue uno de los eventos que se internacionalizó, como bien dices, y incluso conociste a mucha gente de la industria que hoy todavía sigue ahí, ¿no? Como JP y algunos otros. Cuéntanos de esa forma de trabajar así como en equipo. Se formó como una familia y además ahora el gusto de verlos en otras áreas. Sí, parte de colaborar como un equipo, como una familia Expocom en el mundo, nos hizo integrarnos de una manera pues como de amigos para la vida. La verdad es que ha sido muy gratificante colaborar en ese aspecto con, por ejemplo, Marco Giberti o Juan Pablo de Vera, todo ese equipo que son grandes de la industria. Para mí ha sido muy gratificante saber que compartimos juntos. También la gente en Europa, que todavía colaboro con ellos, o Grace Mack en China. Por supuesto, Paul Santamur, que es como mi jefe, pero como mi hermano mayor, ¿no? Porque yo entré a la industria como a los 24, 25 años y él tenía 28, ¿no? Entonces hemos crecido juntos en esto. Yo he tenido mucho apoyo por parte, en ese momento lo tuve por parte del señor Kraus, Edward James Kraus, y por supuesto por parte de Paul, que confió en mí desde súper jovencita. Te platicaba y te voy a contar una anécdota de cómo nos fuimos formando. Yo me acuerdo que uno de nuestros clientes más grandes era Motorola en Expocom, y era un grande de los celulares y de todo el equipo de comunicación en ese momento, y bueno, agarré el coche y a Bosques, estaban por el Pantalón. Entonces, así 2 horas y media perdida en la ciudad, porque por supuesto estaba joven y no es que andábamos por todos lados. Ya que por fin nunca voy a olvidar que de verdad le llamé a Paul en ese momento y dije, oye, ya estoy aquí, ¿qué les digo? ¿No? Y eran nuestros clientes más grandes, ¿no? Me dicen, no, pues diles que eso están, porque yo entré tomando un proyecto que dejaron como bastante a medias y bastante sin confirmar, ¿no? Ajá. Y era que te gusta noviembre, por ahí, y el evento era en febrero. Entonces ya traíamos el tiempo encima y no me acuerdo si esa cita fue así. Creo que fue en enero esa cita. Entonces, yo estaba aprendiendo todo y entonces así ya iba a pasar con el director, que además es súper conocido, es Flavio Díaz Tueme, que es el director de Fleischmann Hillard, de una agencia de RP muy conocida, y Diego Suárez. Y entonces, así yo, ¿qué le digo? Y pues no sé, tenían un espacio gigante y no sabíamos el estatus. No sé si tú te acuerdas, pero hace 1000 años, por supuesto, no teníamos contratos y todo el protocolo que tenemos ahorita. Entonces, tenías un mes antes de las expos y no sabías si te iban a pagar o no, y andabas negociando, etcétera. Entonces, entré a la cita y les dije, bueno, es que tienen este espacio, pero no han pagado, que total me tocó negociarlo ahí y sí se quedaron, nunca se me va a olvidar, eran creo que 216 metros cuadrados ese stand. ¡Wow! Oye, pues era un buen tamaño, ¿eh? Sí. Y yo solita, ¿no? Entonces ahí quizás que fue un jefe extranjero que me dijo, vámonos, ¿no? A lo mejor nosotros más paternalistas hubiera ido mi jefe conmigo, algo. Y mira, sirvió de alguna manera.
Tengo grandes amigos de la industria también todavía, de la gente de Nortel, de la gente de Motorola, por supuesto, que algunos están en Europa, en Miami. Entonces, creo que ha sido una industria muy gratificante, los que nos fuimos formando aquí desde ceros, aprendiendo mucho de eventos internacionales, cuidando muchísimo nuestras marcas y, ¿sabes qué? Creyendo en las relaciones. Es un sector de muchas relaciones en donde que quizás por ser pequeño somos como una gran familia y que más vale llevarnos bien porque es muy probable que nos toque trabajar unos con otros en algún punto de nuestra vida, ¿no? Así es, esto, pues sí, efectivamente, como incluso a nosotros nos ha pasado que hemos colaborado ya en un par de proyectos que ahorita vamos a ir platicando. Oye, Laura, y todo esto te fue llevando, y obviamente con el crecimiento de J. Kraus, a ir conociendo muchos sectores. Tú has participado en muchísimas exposiciones, más de 43 exposiciones pues profesionales, internacionales y diferentes industrias. ¿Hay alguna de ellas o algunas de ellas que te hayan marcado, que hayas visto algo diferente? ¿O cómo es esa forma de hacerte como parte de ellos independientemente del sector que sean? ¿Cómo ves ese proceso? Tienes que ser como un camaleón, porque verdaderamente nosotros, y lo aclaramos en las juntas, porque somos expertos en eventos, pero también nos toca ser voceros con prensa de sectores de los que no estamos formados en esa educación, digamos, y tenemos que ser muy flexibles y adaptarnos muy rápido para poder transmitir los mensajes. Al final todo esto se trata de comunicar y de convocar. Convocamos audiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercar al expositor o al ofertante con el comprador, ¿no? Con el oferente, el ofertante y el comprador, ¿no? O sea, al final esa es la idea y también la parte de capacitación. Entonces, digamos que en una exposición, estas son tus audiencias importantes, porque todo el mundo dice, ¿qué es más importante, el visitante o el expositor? Pues si no hay uno, no hay otro, ¿no? Entonces, el expositor es importantísimo que tenga una oferta rica, el visitante que lleve un deseo de comprar, ¿no? De adquirir, de hacer acuerdos comerciales. Y otro punto importantísimo, pues, es la capacitación, que es el momento en donde se pueden dar también, introducir tecnologías y tendencias. Entonces, en ese aspecto, sí tienes razón, y si quisiera yo decir qué sectores me gustan más, te podría decir el de tecnología, el de telecomunicaciones, que ahora es más TIC, es fascinante. Definitivamente. Otro que por supuesto que lo tengo tatuado, pues sería el de manufactura, me gusta muchísimo. Y mira, las cosas de la vida, y por lo que te digo que es bueno llevarnos bien con todos, es que en la propia innovación y camino de las manufacturas se ha ido totalmente hacia 4.0, donde hay una sinergia importantísima con las empresas de tecnologías de información y comunicaciones. Vaya. Entonces estoy volviendo a ver contacto de hace 20 años, que acá ha sido muy la gente Canietti y muchas empresas con las que había yo trabajado hace mucho. Y otra que me gusta muchísimo es la de movilidad, toda la parte de desarrollo urbano y movilidad inteligente, que también lleva mucha tecnología, me parece súper apasionantes. Pero bueno, ahorita hay una que estoy aprendiendo, que es un lanzamiento que tuvimos que posponer, que es horticultura protegida, y también es fascinante, todo lo que está sucediendo en la parte de exportación de vegetales, en lo que es, por ejemplo, el tomate o los berries, todo esto que México tiene una gran capacidad, y con nuestros socios holandeses que son expertos en horticultura, es otro sector o industria que estoy descubriendo y que estoy fascinada. Y yo creo que eso es muy gratificante de nuestro trabajo, Pepe, porque podemos aprender todo el tiempo, ¿no? O sea, nuestro trabajo de alguna manera es mecanizado, aunque la competencia y toda situación de evolución tecnológica nos ha obligado a estar aprendiendo y a innovando en nuestros eventos cada año. Entonces, no te aburres, pero el que podamos trabajar para otros sectores y conocer a gente tan interesante es muy gratificante en nuestro trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando te metes a un proyecto y tienes que encontrar quiénes son los líderes del sector, platicar con ellos, aprender de ellos y después representarlos,
pues hay todo un proceso en el cual tú evolucionas y aunque sigue siendo juntar esa oferta y esa demanda y traerlos, finalmente tú acabas enriquecido por toda esta cantidad de espacios que tú vas conociendo a través de un evento o de un segmento en particular, y creo que eso es fascinante, como dices, de nuestra labor. Y también algo que nos gusta mucho es que viajamos muchísimo a varios países. Entonces, por ejemplo, ¿a ti qué países te gustan? ¿Cuáles son tus vacaciones favoritas? ¿Qué disfrutas cuando llegas a viajar? Que a veces pues no nos da mucho tiempo de conocer nada porque estamos en el centro de exposiciones, pero a veces nos damos una escapadita por la tarde-noche o muy tempranito si la expo es en la tarde. Entonces, ¿a ti qué países te gustan? ¿Qué te gusta visitar? ¿Y cuáles serían tus vacaciones ideales? Pues mira, la verdad me gusta mucho Ámsterdam, sobre todo la conexión que tienes ahí con varios países europeos. Por supuesto, Francia, París me encanta. Y bueno, hay mucho, Argentina. Yo creo que todos. Yo disfruto mucho Estados Unidos y tienes toda la razón. En nuestro trabajo aprende uno a viajar solo, a comer solo, a leer solo en el restaurante. Tú sabes, bueno, a ti que te cuento que desde las 6 de la mañana ya estabas en juntas, en aeropuertos y todo. La verdad es que hay experiencias súper gratificantes y como tú dices, de cada sector aprendes. Tengo esos que me apasionan, pero aprendo mucho de la parte petrolera. ¿Sabes también de dónde? De los foros mundiales que en los que he podido participar, el Foro Mundial del Agua, trabajar con el Banco Mundial, trabajar con la ONU. Híjole, es súper enriquecedor. Y de viajes, uno, pues padre que yo recuerdo es cuando me tocó trabajar con los organizadores del Salón del Automóvil de París. Uh-huh. Me acuerdo que el montaje es impresionante, es un show gigante, pero a las 6 de la tarde era el brindis con Moet Chandon, todo el staff, todos los días, y creo que duraba como 15 días el show, pero fue una experiencia muy interesante y enriquecedora aprender. Y bueno, ¿qué te puedo contar? He estado en Disney, yo sola, ¿no? En un evento en donde pero aparte sí soy de ir en el taxi, encargo la maleta, entro 3 horas al parque, agarro la maleta y me voy. En Sao Paulo, pues también caminando sola, agradable, porque aprendes hasta a ser amigos en todos lados, ¿no? Y bueno, pues a convivir y a disfrutar de nuestra vida, pero también es muy demandante, ¿no? O sea, es gratificante, atractivo, exótico poder viajar, pero igual se te va muchos años dedicado a esto y que tienes que, en algunos años, a mí me tocó esa generación de cambio muy fuerte en las mujeres, ¿no? En ciertos roles. Ibas como potro desbocado, verdaderamente creciendo, aprendiendo, y llevando a cabo eventos muy grandes con gente pues muy interesante, ¿no? Con gente de distintos presidentes o incluso gente de realeza que tiene estos acuerdos mundiales, como en la parte del agua con el tratado que se firmó en Japón y cosas así. Entonces, es muy interesante, sin embargo, en lo que a mí respecta en esa experiencia ejecutiva, fue muy demandante y tú sabes que yo tuve que hacer un alto en el camino cuando tuve la noticia de que iba a ser mamá y que tenías que decidir, ¿no? ¿Qué hago? Yo siempre fui muy feliz, la verdad, trabajando en EJ Krauss, pero reconozco que era vivir dedicada al trabajo y a la hora que mi hija estaba pequeñita tuve que tomar una decisión fuerte y pues intentar ahí otro tipo de proyectos ya personales. Es correcto, y una de las cosas que me gusta mucho de ti, Laura, es que pues tú te aventaste a ser entrepreneur, incluso arriesgar capital que habías formado después de todo este trabajo que llevabas en historia y decidiste apostar pues por una industria que ya conocías también, asociarte. Así surge pues Big Toys y también World Music Expo. Y quiero que nos platiques a todos nosotros acerca de este tema porque no es un tema fácil. A veces piensan que una expo pues relativamente se puede hacer de manera muy espontánea y rápida, pero tú más que nadie nos puedes platicar tu experiencia que creo que es muy enriquecedora para todos nosotros. Sí, ahí la decisión fue totalmente personal, era pararle un poco a ese ritmo vertiginoso y crear algo propio pensando, por haber sido efectivamente ejecutivo y no emprendedor. Dije, bueno, me dedico a mis proyectos y puedo estar más tiempo con mi hija, dejo de viajar y todo.
Sin embargo, aquí hay una fórmula que yo podría comentarle a los ejecutivos o a los, emprendedores que quieran lanzar sus propios proyectos. Planear muy bien el proyecto, dimensionarlo financieramente y de verdad empezarlo en nivel 0. Porque yo creo que el aprendizaje que yo llevo es, vale la pena. A mí me parece que World Music Expo y Big Toys for Big Boys son marcas bien interesantes, bien completas y que hasta el momento no hay un hueco que haya llenado eso. Así es. Sin embargo, escogí como entrepreneur, como bien dices tú, pues sus retos muy grandes, ¿no? Porque me acuerdo una vez, Pepe, que estaba yo dando una plática de emprendedores en una universidad y yo fui a hablar de World Music y mi experiencia y que cuesta millones. Hacer una exposición te cuesta millones. Entonces, ¿por qué no? Se me ocurre hacer nuestros con mis socios, 2 proyectos muy interesantes, pero muy costosos. Sí. Que esa es la parte que uno no dimensiona porque no tengo esa expertise. El segundo, porque no, pues llego y quiero hacer un evento con los mismos estándares que yo manejo de eventos macro, ¿no? Entonces ahí la primera recomendación es que no les dé pena, es mejor hacerlo así baratito, chiquito, controlado, que lanzarse como yo con pues excelentes proveedores. Todo el mundo nos felicitaba, o sea, de verdad hasta en esos sectores, si es que no nos ha tocado alguien que nos organizara también, sí, pero ¿a qué precio, no? Claro. Entonces, en ese momento, dimensionar que estás abriendo mercado y también es circunstancial. Por ejemplo, en el de World Music Expo, fue justo cuando pasó todo el cambio que casi lleva a la quiebra a las disqueras por el cambio a música digital. Y en eso lo lanzo, o sea, ni modo, son cuestiones circunstanciales como nos ha pasado ahora en Tarsus, que ves grandes retos y brincas las olas, ¿no? Lo hemos visto en pláticas con Marco, con muchos de y todo lo difícil que es brincar estas olas grandes como la de ahorita, imagínate. Claro. Pero en un momento cuando es tu dinero y tu patrimonio, es una prueba muy fuerte. Definitivamente me quedo, como lo diría una amiga, piensa que pagaste una maestría muy cara. Aprendí muchísimo. ¿Te acuerdas que había estos fondos de gobierno que en ese momento recibíamos? Y yo me quedé con 2 cuando los suspenden y ese fue un golpe fuerte para los 2 eventos. Ya no nos los dieron, hubo una suspensión de los proyectos. Y bueno, nos quedamos ya con todo el gasto porque tenías que cumplir con ciertos lineamientos para poder aplicar para esos fondos. Entonces, pero tengo grandes recuerdos, o sea, en World Music Expo que tuvimos al Tri, a Dana Paola, y cuando te das cuenta que los tuviste todos por las propias relaciones, no les pagábamos prácticamente nada, ¿no? Entonces, Pati Cantú, tuvimos y muchos empresarios chiquititos que ayudamos mucho, igual con Big Toys, que tuvimos grandes marcas, desde yates, Ferrari, y cosas muy satisfactorias, hasta, pues bueno, los pequeñitos, ¿no? Y finalmente yo tuve que ponderar, pues el riesgo, hasta dónde puedes correr riesgo, porque te das cuenta que una exposición puede, en aquellos tiempos, cuando empezamos, generalmente al tercer año empezaba a darte ganancias. Así es. Pero actualmente pueden pasar 5 ediciones. Así es. Y lo veo con otros que sigo de cerca y 5 y empieza a generar un poco. Entonces, cuando yo di esa plática en la universidad, platiqué el riesgo de mis proyectos y todo lo que para mí costó hasta tomar la decisión de retirarme porque iba a arriesgar hasta cierto punto y regresé a ser consultora, que nos tocó otra vez trabajar en ese momento. Cuando acabo de dar mi plática y todo, dejas reflexionando a los jóvenes, pero el proyecto que pasa detrás de mí presenta una aplicación de ciertos productos y cuando veo que ellos, el riesgo inicial fue 25,000 pesos, dije, bueno, sí, es que creo que emprender con proyectos tan grandes como una exposición sigue pasando, Pepe. Creo que un buen consejo sería eso. La gente todavía nos sigue buscando y lo que nos propone es una magnífica idea. Entonces, pero 0 fondos. Y las exposiciones, si tú te vas a arrancar, no puedes pensar que la vas a hacer con los ingresos de tus ventas, porque es donde viene muy duro. Y ahí es donde donde se fue mucho de mi capital, que efectivamente yo tenía un compromiso y cumplí las 5 o 6 ediciones que hicimos juntos. Cumplimos cabalmente con la publicidad, con los medios, con los acuerdos, con todo lo que prometimos cumplimos. Pero pues muchas veces pasa con los emprendedores que resulta que están a un mes de la expo y llevan vendidos el 60% y entonces ahora cómo publicitas y entonces ya no te llegó la gente. Entonces ahí sí es un gran reto hacer una exposición. Tenemos colegas cercanos que están
ahorita enfrentando grandes retos con esto y los aplaudo verdaderamente a todos los que son emprendedores y que han sobrevivido ya más de 10 años, los felicito. Sí, la verdad es que, y además quiero decirles que, bueno, pues yo tuve la posibilidad de ir a visitar algunas de estas iniciativas que tuviste, incluso por ahí todavía hay en Universo Expositor un video de Big Toys for Big Boys, donde estamos haciendo entrevista y cubriendo, y ustedes lo podrán ver, o sea, el espacio era increíble, estaba súper bien montado, como de primera, como bien dices, pero con un gran reto financiero, que es el que a veces no podemos medir hasta que sabemos con exactitud quiénes nos pagaron y cómo nos pagaron, ¿no? Pero creo que esto fue una de las partes que te hace una mujer muy fuerte. Yo siento que tú, todo esto que has vivido y todo lo que has tenido de oportunidad de conocer, te ha hecho una mujer muy fuerte, una mujer que va para adelante. Hoy, ¿cuál es tu reto, Laura? Ya tienes tu niña, está creciendo, ya te vemos ahí en tus publicaciones y estás muy contenta de todo lo que ella hace. Entonces, y también estás ya en una empresa importante como es Tarsus, donde tienes la responsabilidad de varios segmentos y tienes toda la confianza de la empresa porque te conocen de muchos años. Entonces, ¿cuáles son los retos para ti el día de hoy? ¿Qué te da curiosidad saber? ¿Qué te gustaría hacer? Mira, parte del aprendizaje que te comentaba en esa carrera vertiginosa donde las mujeres nos fuimos incluyendo en estas posiciones, también nos ha tocado aprender la importancia del balance, de que tu vida tenga un sano equilibrio. Yo me siento una mujer plena. Si me preguntas, tengo 49 años, voy a cumplir 50 en unos días, entonces tengo 25 años, ya lo platiqué en esta industria cuando empecé, entonces me siento como mujer que he logrado los sueños que tenía, sin embargo, se van formando nuevos sueños. He vivido plenamente, realmente me siento una persona feliz y la vida, pues, te da golpes fuertes, ¿no? Entonces, de alguna manera me tocó, he tenido grandes experiencias, no todas son grandes éxitos financieros, como platicamos, hay riesgos fuertes. Me tocó descapitalizarme y volver a empezar de ceros, cambiarme de ciudad para volver a empezar. Y yo creo que eso te hace resiliente al final. Me tocó después vivir un impacto fuerte en el terremoto de 2017, en donde no pudimos volver a la casa aquí en la Ciudad de México y volver a empezar otra vez de ceros, pero ahí sí de ceros, de que no tienes platos, no tienes nada y busca dónde vivir y procesa ese trauma, etcétera. Fue muy duro, tuve un gran apoyo por parte de la familia, los que fuimos afectados, y de Tarsus, por supuesto un gran apoyo de Tarsus. Y bueno, al siguiente... el año pasado, tú sabes que me diagnosticaron cáncer de ovario en abril del año pasado, y sabes que ahí sí cambia otra vez toda tu vida, en donde por primera vez dices, híjole, pues mira, como mujer soy plena, he vivido muy bien, cuentas saldadas, el día que me toque partir estoy en paz. Sin embargo, tengo una hija pequeña y era una angustia decir, no puedo dejarla, porque aparte decía, va a entrar a la adolescencia y es tan difícil y quién la va a cuidar y quién va a solventar sus gastos. Es mucha preocupación, porque yo siempre asumí, por vivir en una familia longeva, más bien mi preocupación era, ¿qué voy a hacer de viejita y cómo voy a asegurar que yo tenga dinero y dónde voy a vivir? Siempre muy previsora en eso. Nunca me planteé que mi camino pudiera acabarse antes. Entonces, enfrentarlo y decir, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y tener que sentarte a ver un tema de testamento, hablar con tu familia, por favor, ayúdenme así. Qué fuerte. Muy fuerte, que mi hija se quede con tal persona, por favor, edúquenla así. Wow, Laura. Aquí están estos recursos. Fue muy, muy duro porque nunca lo contemplé. Entonces fue volver, y sabes que platicando, obviamente en terapias y todo esto fue muy fuerte, fue entender que en esto de las expos aprende uno a ser muy controlador y muy administrador de todos los detalles, esa es nuestra chamba. Y entonces ahí me dijeron, ¿qué crees? Que este proyecto tú no lo controlas. O sea, hay un destino, ya estás enfrentando una enfermedad fuerte, un tipo de cáncer muy agresivo, gracias a Dios en una etapa temprana. Y entonces suéltalo, y de verdad mi fe en Dios fue lo que me mantuvo firme, muy positiva, y dije, bueno, pues está en tus manos, yo solo te pido que me permitas ver crecer a mi hija.
aprender de esa, hacer todo el procedimiento, porque además teniendo cáncer te das cuenta que no es de echarle ganas, que realmente tu cuerpo tiene una capacidad de resistencia. Y además vas venciendo miedos. Primero, el diagnóstico. Después, las siguientes cirugías para ver si que el grado que estás y el grado en el que estás va a determinar el tiempo de vida que tienes, que es muy fuerte. Y ya pasando eso, que fue muy buen panorama, gracias a Dios que estaba encapsulado, enfrentar las quimioterapias, que es otro riesgo, saber si tu cuerpo las va a resistir. Entonces, acabando todo eso, lo que platicaba yo de perder todo tu cabello, etcétera, son shocks muy fuertes. Aprendes a vivir cuidándote y valorando cada día. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Le doy gracias a toda mi familia, a todos los seres queridos, a los colegas que estuvieron en todo momento apoyándome, la posición de Amprofe, que todo el equipo Gonzalo me ayudaron y me apoyaron muchísimo, por supuesto, en Tarsus, etcétera. Entonces, fue una oleada de amor increíble. Me siento súper feliz y agradecida de por vida de todas las muestras de amor y cariño que tuve. Y gracias a Dios, bueno, estoy en revisión, nada más de trimestral, no sé si remisión se llama después de X años, pero a mí me están revisando todavía. Y ahí te das cuenta lo importante que es a veces parar a ese potro salvaje y tomar las cosas con calma. Yo creo totalmente en Jesucristo, esa es mi fe y creo fuertemente, Él es mi roca. Y bueno, también hay que aprender a controlar la ansiedad, la respiración, tu acelere de vida y tener grandes retos, ¿sabes? Creo que puedes ser igual de eficiente, pero poniendo tu salud como prioridad y el que puedas estar con tus seres queridos. Entonces, tengo grandes sueños, estoy encantada en Tarsus. La verdad es que las políticas, no solo las políticas que son muy atractivas y toda la línea y las estrategias son muy interesantes. Doug Emsley, que es nuestro CEO, es un gran ser humano. Yo te puedo decir que tú te acuerdas que hubo esta transacción de que Charterhouse compró Tarsus, como en $711 millones. Era una transacción, considero yo, fuerte. Y bueno, Doug era prácticamente el mayoritario y era el CEO. Y en ese momento, Pepe, que él estaba haciendo la transacción, que estaban haciendo el aviso, que estaba sucediendo toda la parte financiera con los bancos, yo recibo un correo, porque yo estaba pasando todo el tema de cáncer, y me dijo, estoy contigo, ¿qué necesitas? Lamento mucho la noticia, pero vas a salir, etcétera. Entonces dije, wow, o sea, un CEO que en medio de todo eso se toma los minutos, nunca lo voy a olvidar. Ha sido un CEO muy presente en todos nosotros. Entonces estoy en la empresa que me gustan los planes, me gusta todo lo que viene hacia adelante, quiero viajar y ¿sabes qué? Ahora que estamos viviendo el COVID, ahora creo que ya muchos me entienden, ¿no? El por qué no podemos controlar ciertas cosas y la vida es efímera y yo creo que eso es un gran aprendizaje. Amar tu trabajo, para resistir en las exposiciones tienes que amarlas, tienes que ser un apasionado de esto y amarte tú primero, ¿no? Amarte tú para poder amar a tus seres queridos y amar tu trabajo para desempeñarlo de manera profesional. Wow, Laura, ¿no? ¿Qué experiencias, qué enseñanzas de vida? De verdad te aprecio muchísimo que hayas compartido con nosotros el día de hoy todo eso que nos has platicado, de verdad, pues son cuestiones que uno va pasando y que nos van haciendo crecer y por eso hoy te vemos, como te digo, como una mujer entera, con una gran perspectiva para crecer, encantada y trabajando. Y bueno, para ir dando este wrap up, porque sé que pues ciertamente tienes muchas cosas que hacer, pues todas las responsabilidades que conlleva estar en Tarsus en este momento, me gustaría que nos compartieras ¿cuáles son las 3 experiencias más importantes que te has llevado en tu carrera? ¿Qué serían 3 cosas que tú puedes compartir que nosotros debemos de considerar para que seamos exitosos o que seamos resilientes o que seamos alguien que pueda seguir adelante a pesar de, ¿no? Como ha sido tu historia el día de hoy. ¿Qué 3 cosas que nos podrías compartir de tu parte, ya sea que tú tienes como enseñanza o que quisieras compartir como enseñanza para los demás? Yo creo que la primera es nunca olvidarnos de nosotros mismos, o sea, cuidar de ti, escuchar a tu cuerpo, cuidar tu salud, llevar una vida sana y respetarte en todo momento para poder resistir lo que es una
una carrera profesional tan demandante. Si te gusta esto de las exposiciones, es muy gratificante, verdaderamente te puede dar muchas bendiciones, mucho crecimiento profesional y el regalo de conocer a grandes personas. Y la tercera sería, siempre busca ese sano equilibrio. De nada nos sirve ser el mayor CEO del mundo si estás solo en la vida. Entonces, cuida mucho a tus seres queridos, cuida mucho a tus amistades, aprecia a tus colegas. Siempre recuerda a todos los que te ayudaron y siempre recuerda que si tú tienes, es para ayudar a otros. Si tú tienes, es para dar, y lo que nosotros tenemos profesionalmente es una experiencia que debemos estar encantados de compartir, de ayudar a las nuevas generaciones para que crezcan y que sea una mejor industria para todos. Padrísimo, padrísimo. Pues entonces las voy a recapitular para todos ustedes. La primera es nunca olvidarte de ti. Y creo que, como bien lo dices, la situación de hoy nos ha hecho reflexionar muchísimo acerca de eso, ¿no? Y nuestro cuerpo siempre nos habla, ¿no? Te va diciendo, oye, estoy cansado, estoy feliz, estoy estresado. Y a veces, no, yo tengo que hacer esto. Y seguimos, como tú dices, hiciste esta figura del caballo desbocado. Ciertamente hay que decir, bueno, a ver, tomemos agua y seguimos adelante el camino. La segunda sería el regalo del crecimiento que te da las exposiciones. O sea, es decir, las exposiciones te permiten conocer mucha gente y estar creciendo. Y yo creo que eso es lo que a veces se vuelve como nuestra razón de ser, ¿no? Aprender de una industria y luego saltamos a la otra y luego saltamos a la otra y, como dices, volvernos camaleónicos es padrísimo. Y por último, el balance, que esto ya hay otras personas que lo han recomendado, incluso JP, por ejemplo, también fue uno de los temas que él mencionó, tener balance en tu vida, porque finalmente dices, bueno, ¿para quién trabajo? Para mí, para mis hijos, para mi esposa, para mi hija, ¿para quién trabajo, no? Y al final, si no estoy con ellos compartiendo los momentos importantes, pues se pierde la razón absoluta de lo que estás haciendo en general. Entonces, este balance nos ayuda a darnos cuenta dónde estamos y además darnos cuenta que tenemos mucho y que tenemos que ayudar y que tenemos que dar. Pues increíble, Laura, de verdad, yo creo que uno de los episodios más emotivos que hemos vivido. Gracias por las experiencias. Pues muchísima suerte, muchísima, pues buena vibra para que nos recuperemos muy pronto de este tema que nos tiene, digamos, en pausa a toda la industria de eventos, pero que sabemos que vamos a salir adelante. Muchísimo éxito, te lo mereces. Es una mujer que ha luchado, que ha trabajado y que, bueno, pues también, muchas gracias también por las ocasiones en que hemos laborado. Con altas y bajas, Laura, siempre nos hemos querido como profesionales, admirado y respetado. Y eso te lo agradezco, te lo reconozco y ojalá que la vida también nos siga teniendo nuevas opciones para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me encantó estar aquí y además me encanta todo lo que estás haciendo, el libro, los programas, todo me encanta. Te deseo mucho éxito y seguiremos colaborando juntos. Claro que sí, muchísimas gracias, amigos. Ya saben, pues estamos ya terminando este episodio, pero los invitamos a que se unan a nosotros en Universo Expositor en YouTube, que nos sigan también en Facebook, que nos sigan también en las redes sociales que tenemos, por supuesto, pues sigan conociendo de esta industria que es apasionante y yo creo que la industria es apasionante porque su gente es apasionante. Entonces, muchísimas gracias por seguirnos. Un abrazo, Laura. Y gracias, igual. Contacto. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Universo Expositor. Esto fue Universo Expositor. Acompaña a José Martínez en el próximo episodio con más consejos y entrevistas de personalidades que te convertirán en un super crack de los eventos. Este episodio fue patrocinado por Grupo Marketing Activo, generadores de ideas disruptivas potenciando el crecimiento de tu empresa. Ofrecemos organización de eventos corporativos, catas y experiencias sensoriales, diseño y producción de espacios, movilidad y hospedaje, comunicación y relaciones públicas. Grupo Marketing Activo.